Hola, muy buenas, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Y bueno, el texto que hoy voy a hablar es un texto muy conocido, muy difundido de psicoanálisis, que es Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Es un texto de Freud, que Freud escribe entre medio, podríamos pensar, de dos guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, lo cual no es un dato menor, porque Freud estaba, como todos los intelectuales, estaban comprometidos con el entorno social, digamos, estaba preocupado por poder explicar el funcionamiento de las masas, y no por cualquier motivo, sino porque justamente en estas épocas de guerra lo que se veía es cómo las personas pueden llegar a cometer atrocidades cuando actúan en grupo, ¿no? Por ejemplo, el ejército, ¿no? Por ejemplo, las guerras religiosas, y demás. Es decir, hay un factor histórico de contexto que lleva a Freud a escribir esto, pero también porque el sujeto se constituye a partir de un otro, ¿no? A partir de los demás es que nos constituimos, entonces es importante explicar la relación con los demás. Si bien yo mucho la línea teórica del psicoanálisis en clínica no suelo seguir, este texto me parece sumamente enriquecedor, y justamente no es un texto de los clínicos, sino es un texto más bien de corte sociológico, podríamos pensarlo, ¿no? Bueno, Freud, para explicar las masas, lo primero que hace es va a un texto de Le Bon. Le Bon es un autor que escribe un libro que se conoció como Psicología de las Masas también, que influenció a muchos políticos de época, porque era como un manual que enseñaba cómo dominar a la masa. ¿Bien? Y Le Bon lo que planteaba es que existen, en un momento de su libro describe a las masas efímeras. Las masas efímeras no son otra cosa que grupos de personas que en un momento determinado, al estar juntas, actúan de manera que individualmente no actuarían. ¿Bien? Esto quiere decir que actúan por contagio, dice Le Bon, ¿no? O sea, cuando están juntas pierden la racionalidad, se vuelven emocionales y actúan de manera impulsiva, es decir, desinhibida, como si fuese que ustedes piensen una manifestación, por ejemplo, ¿no? Como de repente un grupo de personas que no se conocía se agrupa, y cuando se agrupa hacen cosas, locuras, que por ahí individualmente no lo harían, por esto que Le Bon llamó contagio mental. Producen por ahí, destruyen, matan, violan, hacen un montón de cosas que individualmente no harían, y así como surge la masa esta, se desintegra, por eso son efímeras, ¿no? Y el claro ejemplo es este que dimos, una manifestación. Le Bon dice que esto ocurre por contagio mental, por sugestión, va a decir, ¿no? Actúan todos como si fuesen un único cerebro, ¿no? Como si todos actuaran igual. ¿Bien? Freud dice, bueno, pero este tipo de masa es muy particular, es poco duradera, digamos, no se sostiene en el tiempo, pero no es una masa, digamos, que sea duradera en el tiempo. Esta aparece y desaparece. Otro autor conocido como McDougall planteaba que hay masas que son más estables en el tiempo, justamente, y que mantienen mayor cohesión. Bien, Freud va a interesarse por esas masas particularmente a la hora de explicar. Por eso Freud toma dos ejemplos clásicos, digamos, de masas duraderas, que él las va a llamar masas artificiales, vamos a ver. ¿Por qué las llama artificiales? Porque no se dan espontáneamente, sino que generalmente hay una cohesión externa que las mantiene unidas en el tiempo. ¿Cuáles son estas masas artificiales? Y por ejemplo el ejército y la iglesia. El ejército y la iglesia, hay toda una institución detrás que está cohesionando ahí para mantener unida a la masa,
¿no? La masa no son un montón de personas que por sí mismas se juntan en esos casos y conforman un ejército, no. Hay un líder, que puede ser o el Estado o el ideal de patria, etcétera, que mantiene unida esa masa en el tiempo. Incluso, hasta tal punto, estas masas tienen tal nivel de estabilidad que hay personas que pasan toda su vida dentro de estas masas, que son los militares, los religiosos, forman parte de una misma religión durante toda su vida, es decir, son duraderas en el tiempo, y todas tienen la característica de tener un agente externo, algo externo que la mantiene unida. ¿Bien? Freud va a explicar que esto que Le Bon llamaba el contagio mental se puede explicar desde el psicoanálisis a través de lo que se conoce como lazos libidinales. ¿Qué son los lazos libidinales del psicoanálisis? Freud lo que está planteando es básicamente que la masa se mantiene unida por la libido, por los lazos libidinales, y la libido no es otra cosa que energía sexual que une a la gente. Entonces va a ser necesario este interés sexual, sea sublimado o no, es decir, cierto interés, cierto en vestir de energía a los otros para mantenerlo unido. Y esta libido es la que funciona como un imán dentro de la masa, es decir, lo que mantiene que la masa se una y no se separe, no se disgregue. ¿Bien? Y por otra parte es necesario el amor. ¿Por qué? Porque los miembros de la masa tienen que renunciar a algo de sus intereses individuales en pos del funcionamiento grupal de la masa, es decir, en pos de un otro. Entonces, libido y amor van a ser necesarios para mantener unida la masa. Y él lo va a describir el funcionamiento de la masa de una manera que para mi entender es muy acertada. Él dice, en las masas estables, duraderas, hay un líder siempre. Y también hay miembros, ¿no? Pensemos un partido político, por ejemplo. Está el líder político y están los militantes. Ese líder tiene una característica, generalmente, que es que crea la ilusión de amar a la masa. Es decir, ¿cómo crea esta ilusión de amar a la masa? Y él está dispuesto a dar la vida por la masa, él va a guiar a la masa hacia el éxito, él los va a llevar a la victoria, él digamos, va a pelear por cada uno de la masa, y esto genera la ilusión de amor, ¿no? Él ama a la masa, él está dispuesto a dar la vida por la masa. Sin esta ilusión de amor, la masa no se sostiene. ¿Por qué? Porque los miembros de la masa se darían cuenta que están corriendo los riesgos individualmente. Entonces no se animarían a hacer las locuras que hacen. ¿Se entiende? Entonces el líder crea la ilusión de amar a la masa, la ilusión de que él va a dar la vida por la masa, etc. Pero en realidad la masa, y esto hace que la masa haga todo lo que él diga. ¿Bien? Piensen, por ejemplo, en un líder militar, ¿no? El tipo dice, estoy dispuesto a dar la vida por la patria, etcétera, yo les voy a enseñar cómo vencerlo y demás, pero después cuando van a la guerra, los que van son los soldados, los que van al frente, ¿no? Sin esta ilusión no se podría sostener esto. Digamos, si el soldado sabe que los riesgos lo está corriendo individualmente, o el militante político cuando va a una manifestación sabe que los riesgos los corre individualmente, no saldría. ¿Bien? Entonces es necesario esto. Y dentro de la masa, dice Freud, ocurren dos cosas. Dice un doble lazo libidinal. ¿Qué es esto, un doble lazo libidinal? Bueno, por un lado se idealiza a ese líder. Los miembros de la masa, es decir, los que componen la masa, idealizan a ese líder. Es decir, lo ubican en el lugar del ideal del yo. ¿Qué es el ideal del yo? Y es el modelo ideal al cual aspira el yo. Cada persona aspira a un modelo en el cual sería el modelo ideal, podríamos pensar. Es el mejor modelo al cual puede aspirar. Y tiene que llegar a convertirse en eso. ¿Bien? Entonces, el yo va a encontrarse en el estado perfecto cuando llegue a ese ideal al cual aspira. ¿Bien?
Entonces lo que hace es ubica en un lugar prototípico, en un lugar de modelo a seguir al ideal, que ese lugar se conoce como ideal de yo, y esto lo hacen todos los miembros de la masa, es decir, todos idealizan, y como todos siguen al mismo líder que lo ubicaron en el lugar de ideal de yo, es decir, todos idealizaron, todos tienen un punto en común, que es que aspiran a lo mismo. Y si todos aspiran a lo mismo, ¿qué es lo que va a pasar? Y bueno, se identifican, todos pelean por la misma causa. Bien, entonces se produce una identificación entre los miembros. Es simple. Por ejemplo, si pensamos en un líder político, todos siguen la misma causa, idealizan esa causa, idealizan ese líder, este líder nos va a llevar a la victoria, hay que seguirlo, hay que apoyarlo, y todos piensan lo mismo, y por eso todos se identifican entre sí, todos pertenecemos al mismo grupo. Identificarse no es otra cosa que eso, que la sensación de pertenencia les da a los miembros de la masa. Como todos aspiramos a lo mismo, todos sentimos que pertenecemos al mismo grupo, todos nos identificamos. Entonces, lo que dice Freud es que lo que se produce, hablando de un lenguaje más técnico, es que el líder se lo ubica en el lugar de ideal de yo, y esto hace que todos los yo que componen la masa, es decir, todos los miembros, se identifiquen entre sí porque tienen el mismo punto en común. Todos idealizaron al líder. Ahora, el líder puede ser la persona física o puede ser un ideal abstracto. Por ejemplo, la patria, por ejemplo, Dios, etc. Y esto que decíamos antes de que el líder tiene que generar la ilusión de amar a la masa, podemos pensar en el caso de la iglesia, esta cuestión de Dios los ama, ¿no? Dios ama a todos. En el caso del cristianismo. Bueno, entonces, estos dos mecanismos trabajan juntos, idealización y identificación. La idealización del líder sostiene la identificación entre los miembros, ¿bien?, de la masa. Es decir, trabajan de manera simultánea. Y también otro punto interesante que marca Freud en ese texto de Psicología de las Masas es que cuando se produce la idealización, el yo se empobrece. Cuando se produce la identificación, el yo se enriquece. Es decir, el yo de cada miembro o se empobrece o se enriquece. ¿Y en qué varía esto? Bueno, cualquier persona cuando se encuentra con otra puede ubicarla en dos lugares en una relación. La puede ubicar en el lugar del yo o en el lugar del ideal del yo. Dependiendo de donde lo ubique, produce un efecto diferente. Si lo ubica en el lugar de ideal del yo, ¿qué es lo que está haciendo? La está idealizando, la está inflando a esa persona, le está dando características extraordinarias, la está ubicando en un lugar superior al mismo yo. Entonces, si la ubica a la otra persona en un lugar más alto, lo que está haciendo es empobrecerse el yo, se está ubicando por debajo, se está degradando, podríamos pensar. Entonces, la idealización siempre conlleva al lugar de empobrecimiento del yo. Si el yo exagera a la otra persona, la idealiza, la pone por arriba, el que se está empobreciendo es el yo queda por debajo, es menos que el otro, ¿bien? Y esto se ve muy claro en el enamoramiento, por ejemplo, en las parejas. Cuando se idealiza a la otra persona, uno mismo se empobrece. Cuando uno dice, no, porque la otra persona es perfecta, porque no tiene defectos, porque esto, porque el otro, y uno se vuelve pobre, uno se vuelve nada al lado de la otra persona, ¿bien? Ahora, cuando uno la ubica en el lugar de yo, la otra persona es un semejante, es decir, somos pares, somos iguales, y ahí ya no hablamos de enamoramiento, estamos más cercanos al amor. Ahí somos pares, somos semejantes, los dos somos iguales. Yo puedo tomar de la otra persona algo y en ese sentido me enriquezco del otro, me puedo enriquecer del otro, tomando rasgos de la otra persona. Tomo rasgos del otro, los copio,
por ejemplo. En ese caso estamos hablando de una relación de yo a yo. Bien, y en esos casos Freud plantea que lo que ocurre es un enriquecimiento del yo. Bien, a diferencia de las relaciones de idealización, podríamos pensar. Bueno, digamos, esto que comento es básicamente todo el texto Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Digamos, es lo central del texto. Con esto se puede entender básicamente todo el texto, son lineamientos generales. Me parece que son los puntos más importantes y los que mejor describen el funcionamiento de la masa. Así que, como siempre, si los quieren leer el texto, tiene 6-7 capítulos, un texto bastante liviano de leer y, como siempre, bueno, es lo ideal leerlo, pero bueno, espero que esto sirva de ayuda para aquellos que estén interesados en estos temas, y cualquier cosa lo pueden comentar ahí abajo, y si les gustó el video denle like. A medida que comenten, bueno, yo siempre trato de responder, así que intentaremos responder lo mejor posible. Así que bueno, gracias por ver el video y nos vemos en el próximo video.